Bien, como les anticipé, dos economistas, José Luis Esper, Daniel Artano, Daniel Artano y José Luis Esper, yo les quería hacer fundamentalmente dos preguntas. Primero, si el ascenso o esta nueva función que va a tener Nicolás Dujovne es una solución o es un principio de solución al problema que tiene el país. Y en segundo lugar, si realmente le escuché este fin de semana a la directora general del Fondo Monetario, Christine Lagarde, hablar de que el fondo ha cambiado, y ustedes que ven, digamos, desde una perspectiva más intelectual al fondo, si creen que realmente ha cambiado el fondo. Estas son dos preguntas. Después podemos hacer otra, pero esta me gustaría que la conteste. ¿Quién empieza? No sé, el que quiera. Yo creo que lo pensé siempre y lo dije en un momento públicamente. Cuando un país tiene problemas económicos, y Argentina tenía problemas económicos desde el día 1, y problemas económicos difíciles porque la herencia fue bastante complicada, era mejor tener una coordinación o una figura que ayudara a que la coordinación que es necesaria entre la política monetaria, la política fiscal, la política de tarifas, etcétera, la política de ingresos, estuviera en una sola persona. Yo creo que era necesario un ministro de Economía más fuerte del que tuvimos. Pero bueno, el presidente decidió lo que decidió, así que yo creo que uno tenga ahora un economista profesional reemplazando en alguna manera la tarea de coordinación que hacían dos exgerentes de empresa, me parece que es un paso en la dirección correcta. Después veremos si funciona o no funciona, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. Después yo creo que el fondo no es el mismo fondo de los 90. Yo la escuché a la señora Lagarde ayer también hablando, y tampoco nos tenemos que confundir, porque que no sea el mismo fondo de los 90, yo digo, vayamos por el absurdo. Supongamos que nosotros le fuéramos a pedir un financiamiento al fondo para decirle, ¿sabes qué? Para ayudar a la transición, dupliquemos el déficit fiscal, dupliquemos el déficit externo, apreciemos el tipo de cambio. ¿Qué nos diría el fondo? Entonces se necesita, el fondo es distinto que antes, deja que uno tenga un programa, pero tiene que cerrar el programa. Pero hay ciertas líneas de pensamiento básico que cierta lógica, o sea, yo digo, Argentina va a tener que hacer lo que... O sea, Argentina lo que tiene que hacer Argentina lo tiene que hacer con el fondo o sin el fondo. El problema es que lo que el fondo ayuda es a darte un puente de financiamiento que hoy, hasta estas turbulencias, el gobierno pensaba financiar en los mercados voluntarios de deuda. Y poco lo ha dicho el ministro Caputo, yo creo que hicieron la cuenta que por ahí esa plata no iba a estar disponible, producto de que se han enrarecido un poco las condiciones que hubo en los mercados internacionales de esa gran abundancia de fondos. Que también fue una apuesta del gradualismo original, porque la apuesta fue que esa plata iba a estar disponible, ¿no es cierto? Bueno, esa plata aparentemente no estaba disponible, o calculan que no puede estar disponible, y buscaron una alternativa para tratar de asegurar el financiamiento. Pero va a haber que tener un programa que cierre, porque si no vamos a repetir la historia de los N programas que tuvimos con el fondo que fracasaron. Y no es que todos los programas del fondo han fracasado en todos los países del mundo. En la Argentina han fracasado todos, porque en general nunca hemos cumplido a lo que nos comprometimos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener por nosotros un programa económico que cierre. Y eso es lo que me parece que tiene que elaborar el gobierno, teniendo en cuenta que tenemos una tasa de interés más alta en el mundo, vamos a tener un dólar en el mundo más fuerte, y eso nos pone restricciones para el funcionamiento de nuestra economía un poco más duras de las que teníamos antes de que pasaran estos movimientos desde fin del año pasado hasta acá. José Luis. Los economistas sabemos que la economía es equilibrio general, o sea, sos un equilibrista que tiene un montón de platitos diferentes que tiene que tenerlo en el aire, que no se caigan. Por lo tanto, como todo tiene que ver con todo en economía, la política tarifaria, con los precios con el fisco con la emisión y con los precios, diría que haya unidad de criterio, unidad de mando, es algo que para mí es correcto. O sea, ese cambio, sin duda que es correcto, y más con un profesional que entiende las cosas como Dujovne. Ahora, también tenemos un problema fiscal serísimo que este gobierno lo heredó, pero no hizo nada para corregirlo. El gobierno debería haber comenzado dando el ejemplo, como mínimo reduciendo a la mitad la cantidad de ministerios que teníamos, porque ellos lo duplicaron cuando llegaron. Esto debería haberse hecho en el acto, porque acá lo que hay que empezar en el acto es a dar ejemplos y a tomar medidas. Esto no se ha hecho. Que Dujovne coordine los mismos ministerios de antes estará bien en el sentido que haya una idea de criterio, está bien, pero está muy mal ya como señal.
Acá hay que empezar a cortar el gasto público desde ahora. De hecho, tiene 9 ministerios que coordinan. Sí, bueno, pero tenés una cantidad de ministerios enorme, todo vinculado con la economía. No deberían estar. O sea, eso está mal. Está bien la unidad de criterio, pero está mal no haber empezado de entrada a cortar el gasto, que es absolutamente innecesario, además, toda esa duplicación de tareas. Sobre el fondo, mira, el fondo tiene cerca de 30 programas hoy con distintos países. No puede ser blando con Argentina porque los restantes países se le van a venir a decirle que es blando. Así que, por lo tanto, el fondo no puede no asegurarse que Argentina va a tener un programa coherente que hasta ahora de ninguna manera lo tiene. Y otra cosa, basta... No, pero hay un esfuerzo para bajar el déficit, dicen. Sí, pero no es tal. Perdón, de pico sí, pero hasta ahora el déficit, tenemos el mismo déficit que dejó Cristina, 7 puntos el producto. El año pasado, números oficiales, 6.1 Nación, 0,9 puntos la provincia, 7 puntos el producto. El mismo déficit que dejó Cristina, ¿sí? No ha bajado el déficit. Entonces, y esta es otra cosa importante, dejemos los argentinos de buscar chivos expiatorios de nuestra incapacidad para solucionar nuestros problemas. A ver, acá cuando un gobierno tiene problemas económicos se lo quieren voltear o la colonización judicial que quería hacer Griesa según Cristina, somos nosotros. O sea, el fondo no va a ser ningún culpable de los ajustes que haya que hacer. En todo caso, estamos buscándolo al fondo otra vez como chivo expiatorio, porque el fondo no se puede negar a apoyar a un país, salvo que el país presente cualquier cosa de un programa. Pero cuando un país va al fondo, por definición está en problemas, y en particular cuando uno solicita un stand-by como nosotros. Un stand-by, vos lo solicitás cuando estás en un problema, no lo solicitás si estás bárbaro. Entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste independientemente de que esté el fondo o no esté el fondo. Y yo lamento que el gobierno en este terreno haya perdido 2 años y medio y que hoy todavía no haya empezado a dar el ejemplo, insisto, con ir para atrás con toda la duplicación de ministerios que hizo. Una pregunta final para los dos. ¿Cómo ven, después de esta corrida que hubo, el crecimiento y la inflación de este año? Bueno, esto va a dejar secuelas. Son datos clave, ¿no? Va a depender un poco hasta dónde dura la cosa. O sea, yo creo que vamos a perder el crecimiento del tercer trimestre, que si no hubiera ocurrido esto lo hubiéramos tenido. El segundo trimestre ya estaba afectado por la sequía, ¿no? Yo creo que vamos a perder el crecimiento del tercer trimestre y veremos el del cuarto en función de cuánto se cierre el programa y de cuándo pueda empezar a normalizarse las variables monetarias, en particular la tasa de interés. Y la inflación de este año creo que va a andar, con suerte, en el nivel del año pasado. Digamos, 25. Porque obviamente, por más que uno haya acotado el impacto de la evaluación de los precios, algún impacto va a haber. Entonces yo creo que vamos a pagar un costo por todo esto. Y en alguna medida es producto de haber demorado cosas que se tenían que haber hecho desde el principio. Porque yo creo que acá, en esta discusión, nosotros en Argentina nos gusta discutir eslogans, ¿no? Gradualismo versus shock. Yo creo que nadie planteaba que había que eliminar 7 puntos del PBI de golpe. Ahora, yo ahí creo que el año pasado el gobierno al menos empezó a bajar el déficit primario, pero como se le fueron los intereses, terminó en un resultado fiscal a nivel nacional un poquito mejor. Pero perdimos todo el año 2016. El año 2016 ni el gasto bajó, ni el déficit fiscal bajó. En realidad no hicimos nada en el 2016. Y esto era un taxi que, si uno se compromete a ir arreglando los problemas gradualmente y apuesta al financiamiento, uno tiene que cumplir con la palabra empeñada. Y acá ya corrimos las metas fiscales 2 años. Entonces yo no estoy seguro que nuestra dirigencia política en la coalición de gobierno y en la oposición entiendan el problema que tenemos por delante, porque en la medida que lo entiendan van a poder tomar las decisiones que hacen falta para poder seguir manteniendo el acceso al crédito y van a permitir que la economía recupere antes. Si no, nos pasamos discutiendo, buscando la cuadratura del círculo, y eso sabemos que es imposible de lograr. Entonces a mí me parece que en algún momento hay que sentarse y que todo el mundo haga las cuentitas. Todos tienen asesores económicos, que hagan las cuentitas, porque yo todavía sigo escuchando propuestas desopilantes en el medio de esta situación, que no es una situación dramática, pero no es una situación para festejar y proponer baja de tarifas o postergar metas fiscales, como han propuesto alguna gente dentro de la coalición de gobierno. A ver, corramos las metas totales de financiamiento. Había empezado este lío y había gente de la coalición de gobierno que decía esto. Entonces, ojo, porque veo a alguna gente que todavía no tomó conciencia de la dimensión de los problemas que tenemos por delante, que tienen solución, todo tiene solución. Ahora, pensar que las cosas se van a arreglar solas
o vamos a arreglar todo con esta suerte de pacto. El lema de este gobierno fue el parto sin dolor, arreglamos todo con crecimiento económico. Ojalá. Pero hasta ahora no salió muy bien. Un minuto. Un minuto. Bueno, sí, sin duda el crecimiento va a ser menor al esperado. Si uno esperaba entre 3,5 de crecimiento, probablemente estemos en la mitad, en el promedio del año, y hay que ver sobre el final si la Argentina... Es decir, por menos de 2. Sí, el promedio del año, ¿no? A lo mejor el fin de año todavía, el tercer trimestre, como dice Daniel, va a ser negativo seguramente y habrá que ver el cuarto si empieza a recuperar. No va a ser fácil, creo yo. La inflación mínimo va a ser 10 puntos arriba de la meta que el Banco Central se ha fijado, o sea, 25% de piso para este año, que es la misma del año pasado. O sea, el piso de este año es la misma del año pasado, según mi punto de vista. Finalmente te diría, los últimos segundos que me quedan, mira, en los últimos 60 años, más de medio siglo, Argentina tuvo un Estado que gastó más de lo que recaudó, o sea, tuvo déficit en 56 años. Solamente 4 tuvo superávit fiscal cuando no pagó la deuda con Néstor Kirchner. Así que se podría decir que tenemos un Estado que a lo largo de más de medio siglo siempre gastó más de lo que recaudó, tuvo déficit. Argentina tuvo crisis homéricas en ese periodo, no es que le fue bárbaro con déficit fiscal. Digo esto porque la política siempre habla de los costos sociales y políticos de ajustar el déficit, cuando nunca te habla de la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, su empresa, su empleo, sus ahorros, porque acá hubo 2 robos de depósitos, Plan Bonex y el 2001-2002, se lo robaron después los ahorros jubilatorios. Todos esos ahorros, esas vejaciones que ha sufrido el sector privado, de eso no te habla la política. A ellos solo le importa su clientela, los empleos públicos, los jubilados sin aportes y los beneficiarios de la obra pública. Le llegó la hora. El ajuste solo tiene que pasar por el lado del gasto. El sector privado ya la política lo ha reventado, lo ha dejado en la lona. Por eso, en parte va a costar crecer y mucho este año. Muy poquitito, como dijimos recién. Gracias, Carlos José. Por nada. Una pausa.